Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que podemos decir? Primero, nos encontramos en algo que no podemos ignorar, una situación internacional de la cual Perú, quiera o no, forma parte. Y en esa situación internacional estamos en una em, confrontación que ya es en estos momentos una confrontación de dos grandes poderes mundiales, podríamos decir Oriente y Occidente. Porque Estados Unidos ha logrado reunir a su alrededor a Europa Occidental, incluyendo Suecia y Finlandia, hasta ahora países neutrales, mientras que Rusia está desplegando su diplomacia de manera muy activa desde Turquía hasta Singapur, pasando por Pakistán y obviamente China. Entonces, exceptuando a Japón y exceptuando Tailandia, que son tradicionalmente aliados o subordinados, como quiera, como se quiera, y a Israel en el Medio Oriente, a los Estados Unidos. Incluso Israel tiene en este momento una política muy ambigua. Exceptuándolos, estamos frente a una confrontación Oriente-Occidente. África, como sabemos, está muy influida por China económicamente. Y aparte de África, tradicionalmente por Rusia también. Eso no es ni casual, porque es resultado de una evolución de varias décadas, ni tampoco eh, se le puede dejar de poner atención. Es muy peligroso. Es una situación mucho más peligrosa que la que se vivió al comienzo de la Primera Guerra Mundial y al comienzo de la Segunda Guerra. ¿Qué tiene que ver esto con el Perú? Bueno, rápidamente, las últimas noticias, ustedes habrán visto que Rusia ya decidió cortar el gas a Bulgaria y a Polonia, y Alemania y Austria ya deciden no pagar el gas en rublos, lo cual significa una victoria política para Rusia y también una brecha en esta alianza occidental. Pues simultáneamente los armamentos siguen fluyendo en grandes cantidades a Ucrania. Rusia ya no está combatiendo solamente con tropas del gobierno Zelensky, sino se calculan más de 100.000 los mercenarios a $1.000 el día que están combatiendo contra Rusia, procedentes de todos los países del mundo, más por supuesto las armas y el dinero que fluyen por montones desde el Reino Unido, desde los Estados Unidos y otros países del ex bloque soviético, que son tanto armamentos ex soviéticos como armamentos norteamericanos y europeos de última generación. Entonces, técnicamente podríamos decir que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero políticamente todavía no podemos decirlo, porque no ha sido declarada tal cual. ¿Qué tiene que ver eso con el Perú? Pues mucho. En primer lugar, por lo que sabemos. Gran parte de los suministros e insumos que el Perú usa, que son claves para su funcionamiento productivo, proceden del bloque oriental, empezando por los fertilizantes. Hay que recordar que Perú tuvo fertilizantes. Tuvimos la fábrica de Cachimayo, que fue nacionalizada por Velasco,
Tuvimos Fertiza, que fue una enorme empresa privada dedicada totalmente a fertilizantes, y tuvimos el gran complejo de Paramonga, de química, que producía también insumos para la agricultura, que fue eh, afectado en parte por la reforma agraria y en otra parte por la reforma industrial, pero que fue desmantelado por la política neoliberal. Y tuvimos el gran proyecto de Bayor. Todo eso bastaba y sobraba para abastecer al Perú de fertilizantes. Entonces hay que tomarles cuentas a los señores neoliberales por habernos dejado en esta situación, dependiendo nada menos que del petróleo ruso, es decir, del otro lado del mundo, cuando nosotros producíamos fertilizantes suficientes para abastecernos, sin mencionar el guano de islas, que es nuestro fertilizante tradicional. Y lo otro es la situación de los precios, la inflación mundial, que por supuesto repercute decisivamente sobre el Perú y que va a continuar repercutiendo. Y lo otro que viene, que ojalá nunca acontezca, es el desabastecimiento, porque es lógico que no estando la agricultura peruana en situación de producir alimentos debido a la escasez a la falta de fertilizantes, como sí estuvo en situación de producir alimentos durante la pandemia, debemos esperar para este año o el próximo un apreciable desabastecimiento de alimentos esenciales. Entonces la situación es grave, realmente grave, y pediría que lo analicemos. Lo otro que vale la pena mencionar para empezar el debate es la situación política. Bueno, digamos primero la situación económica. En la situación económica, recordemos que el Perú tiene una enorme cantidad de proyectos mineros paralizados en este momento, que deberían haberse iniciado este año, que no se inician por falta de consistencia social. Hay un empate porque las comunidades locales no van a aceptar esos proyectos, que son más o menos por 41.000 millones de dólares. Significan más contaminación, más afectación de las comunidades locales, más pobreza, por supuesto. Sin hablar de las crisis que están produciéndose en este momento. Habrán ustedes visto lo que está pasando con las Bambas, en situación en la cual el gobierno se ha visto, o mejor dicho, no ha tenido capacidad de renovar el tratamiento de este tipo de problemas, y está haciendo lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores. Es curioso que la empresa minera haya presentado sus quejas ante la policía, y la policía, sin esperar juicio, sin esperar orden judicial, decida acudir en protección de la supuesta propiedad de la empresa minera en la zona de Apurímac. Cuando uno en un régimen legal normal debería esperar que haya una confrontación judicial y que el Estado o proteja a los propietarios, que son los comuneros, o que en todo caso arbitre vía el Poder Judicial. Pero no, como en los viejos tiempos, la policía ya acudió prestamente a defender a una de las partes, es decir, ya parcializada, como si viviéramos los tiempos anteriores a Castillo.
Hay varios detalles que también conviene recordar de noticias de hoy día que son interesantes. El señor Pedro Pablo Kuczynski, preguntado por la Fiscalía sobre los datos que tenía acerca de los supuestos dólares o millones o miles de dólares que Chávez le había dado a Ollanta Humala para su campaña. Recuerdan ustedes que él dijo que había visto bolsas llenas de dólares. Resulta que ahora tiene que declarar ante el fiscal que no las vio, que nunca las había visto y que solamente recogió rumores que existían en ese momento. Este es o ha sido un presidente de la República. Un presidente de la República es capaz de levantar esa calumnia contra un candidato sin tener ningún elemento de juicio. Entonces resulta que los famosos dólares de Chávez nunca llegaron. Y recién pasados muchos años empiezan a reconocerlo. Los mismos que levantaron la acusación. Esto nos da la dimensión del cinismo, de la irresponsabilidad, de la absoluta falta de principios que existe en la clase política peruana, que no hacen otra cosa que reflejar la paralela falta de principios que existen en los medios económicos de las grandes empresas. Pero desgraciadamente, no nos olvidemos que esto no es exclusividad de los grandes. También afecta a los chicos. Y, interesante tema para el debate, tendríamos que preguntarnos por qué las comunidades de las Bambas, rompiendo sus propios principios, vendieron tierras a una empresa minera. Esas son tierras comuneras que ellos tienen en protección de sus derechos y que no tenían ninguna atribución desde el punto de vista de los principios para vender o traficar. Entonces, los dirigentes mineros que ahora aparecen como héroes o víctimas deberían también explicarles a sus propias comunidades y al país por qué ellos transaron con una compañía minera. Esos son problemas que nosotros en un debate real no podemos ignorar. No podemos seguir la corriente y decir solamente que las comunidades son las víctimas. El pueblo no es, desgraciadamente, santo. Y gran parte de la corrupción existente, desgraciadamente, hoy día en nuestro país afecta también a los sectores populares, y lo estamos viendo. Y afecta también al gobierno, porque si ustedes leyeron la República de hoy, van a ver que, y espero que esta noticia no sea exacta, pero supongo que sí, porque incluso hay un comentario en este diario. El gobierno acaba de nombrar embajador en Noruega a un señor hermano de una señora que pretendió ser embajadora en Suecia sin ser aceptada. Entonces, el gobierno peruano pasó por la vergüenza de que Suecia no aceptó, no dio el agreement al embajador que el Perú proponía. Y ahora Noruega está respondiendo con el silencio al nombramiento del, de la embajadora
que es hermana del embajador que no pudo serlo en Suecia. ¿Qué tipo de manejos son estos? Ambos son militantes de Perú Libre. Entonces nos encontramos con un gobierno que está siendo víctima de efectivamente el acoso de la derecha, pero que desgraciadamente da muchos argumentos para ese acoso. Y nos está mostrando, esa es una de mis tesis, que lo único nuevo que tiene es que viene de las clases populares, nada más. Pero tiene las mismas malas costumbres, los mismos olvidos, las mismas trampas y eh, las mismas simulaciones que los gobiernos de los grandes. Entonces, aparentemente lo único que cambió es que tenemos un gobierno de la gente de abajo o de la gente emergente, que tiene las mismas malas costumbres que han aprendido como ejemplo de los grandes. Y para terminar y no hacerla larga y permitir que ustedes intervengan, quisiera decir que la derecha ultra, en su acoso permanente contra el gobierno de Castillo, viene fracasando día por día. Primero, hagamos un rápido recuento para poder permitir el debate. Primero, el tema del fraude fracasó. Después, el tema de la vacancia fracasó hasta este momento. Después intentaron subir los precios, efectivamente subieron los precios los primeros días del gobierno de Castillo, subieron el dólar, manipularon el dólar, lograron que suban arriba de los 4 soles, se llegó hasta los 4.20 y fracasaron. No pudieron mantener esa política. Y lo último que hicieron fue tratar de generar una combinación de paro de camioneros imitando a lo que se hizo contra Allende y saqueos imitando lo que se hizo contra Velasco. También fracasaron. Y ahora lo que están haciendo es tratar de juzgar a Castillo por traición a la patria y por pertenecer a una organización criminal. Entonces, es esperable que la derecha fracase una vez más. Y lo que nos están diciendo todos estos intentos, de los cuales forman parte además, también hay que tener en cuenta en el debate, la presencia cada vez más amenazante de grupos que se hacen llamar anticomunistas. Primero fue la Resistencia, con sus manifestaciones contra el IDL, contra periodistas, contra defensores de los derechos humanos, sus hostilizaciones contra personas, sus acosos a la Embajada de Cuba, a la Embajada de Venezuela, ¿no? Grupos fachos que por supuesto la Fiscalía no se toma la molestia en averiguar quiénes son. Hasta, por supuesto, las manifestaciones de militares y de policías que hemos visto los últimos días contra un supuesto terrorismo que habría en el Perú ahora. Incurriendo en un claro delito de desacato contra el presidente, porque recordemos que en el Perú, si bien es cierto que la ley de desacato fue derogada, hay otra que establece claramente que cualquier desacato, que cualquier insulto, agresión al presidente de la República tiene que ser objeto de una pena.
Entonces, no es que tú puedas, cuando está hablando el presidente, levantarte, gritar, salir, hacer gestos, ¿no? Vociferar, porque es el presidente de la República. Y lo que está haciendo la derecha es incurrir permanentemente en ese tipo de desacato, impunemente, ante la indiferencia de la Fiscalía, que hace rato que debía actuar de oficio, y de la Procuraduría, de las Procuradurías del Gobierno y del Estado, que hace rato, no sé por qué, no han hecho la acusación correspondiente. Todo eso es un síntoma de la debilidad del gobierno actual, su timidez frente a poderes reaccionarios. Y con eso termino, hay que decir que lo que está ayudando al gobierno es precisamente la estupidez de los ataques contra él, que lo convierten permanentemente en víctima, la indiferencia creciente de la masa popular, que se aleja de ambos contendientes y los deja sin piso. Hay que ver simplemente las encuestas. Y hay dos elementos que siempre definieron estos empates en la historia del Perú y que en este momento no están dispuestos a definirlos, que son las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas han sido varias veces llamadas a dar un golpe de Estado por la derecha. No se animan a hacerlo porque, a excepción del golpe del 3 de octubre de 1968, nunca las Fuerzas Armadas o del de 1962, nunca las Fuerzas Armadas en el Perú se atrevieron a intervenir el poder político sin tener la autorización de la Embajada norteamericana. Y esta vez no la tienen y no la van a tener. ¿Por qué? Porque como ha dicho Jorge, hace unos minutos, en circunstancias en que Estados Unidos está enfrentando a nadie menos que a Rusia y que se prevé una América Latina poblada por gobiernos progres, si bien es cierto, muy recontra moderados, porque tampoco debemos engañarnos mucho por eso, pero finalmente que no van a cantar el libreto norteamericano en la misma medida en que lo cantaron otros. Eso hace que los Estados Unidos vean con mucho cuidado la situación peruana y que no esté dispuesto a auspiciar ninguna locura en el Perú, porque quiere que aquí, que sigue juzgando como su patio trasero, nada se mueva, mientras está confrontando los problemas que está confrontando en Medio Oriente y en Europa. Entonces, todo eso favorece a Castillo, mientras la situación económica mundial lo desfavorece. Entonces, estamos en el Perú frente a una situación ambigua en la que tenemos que tener cuidado con los dos platillos de la balanza. Pues yo dejo eso ahí y simplemente, entonces, accediendo a la invitación de Jorge, pues abro la discusión para que todos podamos intervenir. Muchas gracias.